Muy bien, jóvenes. Vamos con esta nueva semana, semana 7, que tenemos en el curso Historia. A ver, veamos. Ujú. Tenemos el tema de formativo andino. Como pueden ver, este periodo es del año más o menos un aproximado 1700 antes de nuestra era, hasta el año 200 también antes de nuestra era. Usamos en el Perú era cristiana. Fíjense, estos serían algo así como 2 milenios antes de la era cristiana. Esta es una época en donde allá en el oriente estaban pues los Mesopotamia, Egipto, también ya están apareciendo los occidentales de Grecia, Roma. Es época antigua, según la historia universal. Aquí tenemos este periodo que corresponde a la alta civilización. Eso indica que tienen un alto adelanto en tecnología, organización política, liderazgo, una compleja elaboración de creencias y cultura. Este es un periodo en donde aparece la cerámica. Recuerden, antes de esto no había cerámica en el Perú. Recién en el formativo podemos decir que en los lugares de Tutankamón, Huayra, en Pandanche, ahí están ya los restos de las primeras cerámicas de nuestro país. Tenemos aquí estados, un estado sólido, compacto, que se va formando, controlando recursos y la población. Vamos a ver qué nos ofrece este tema. Una espectacular, ¿no?, vista de la fachada del Templo Chavín de Huántar. Bueno, tenemos dos objetivos: entender y valorar los aportes culturales de este periodo y conocer su proceso, cómo fue su proceso, cuáles han sido las vicisitudes, vaivenes, desafíos, crisis y caída. El formativo, bueno, miren, este periodo de alta civilización, de cerámica, de logros, de consolidación que se había hecho en el arcaico, ahora en el formativo van a continuarse muchos de estos, como por ejemplo división social, agricultura, arquitectura, pero se van a magnificar. Tenemos un primer momento llamado formativo inferior, un segundo formativo medio y el tercero formativo superior. 3 momentos. El formativo inferior comprendería del año 1700 al 1200, ¿no? Es una etapa de apenas zonas regionales con centros ceremoniales en diferentes lugares del país, en Cajamarca, en Ancash, en Ayacucho, en Lima, etc. El formativo medio abarcaría del año 1200 hasta el 400, un aproximado también. Este es el periodo de Chavín de Huántar. Es el momento en que Chavín tiene la hegemonía. Estamos hablando de un estado teocrático enorme que controla un territorio panandino. Pero algo pasó y cae. Su régimen sucumbe. Los ayos se liberan. Y tenemos después el formativo superior, final. Más o menos sería del 400 al 200 hasta nuestra era. Ahí están pueblos como Paracas, Vicus, Recuay, culturas puente, que más tarde van a dar origen al primer desarrollo regional. Muy bien. Aquí tenemos, pues, ¿no? Estos 3 momentos y con algunos pueblos que han estado ejerciendo su presencia en cada periodo. Formadura inferior, mencionamos que había centros ceremoniales. Ejemplo, Cunturhuasi, Cajamarca, donde se han encontrado también restos de construcción, restos de adoratorios. Caragay en Lima, en San Martín de Porres, con pinturas de el dios
felino, una pirámide, a veces no muy bien cuidada, pero ahí la tenemos. Cotox o Airajirka en Huánuco. Esta es la parte final de Cotox, ¿no? La parte inicial de Cotox con las manos cruzadas sería la etapa anterior, ¿se acuerdan? El arcaico. Pero aquí tenemos ya con cerámica. Es uno de los restos de cerámica, junto con Pandanche en Cajamarca y Tutankamón en Ucayali. También hay otros centros ceremoniales. Tenemos el de Sechín en Ancash, con unos murales agresivos. Tenemos también Chupas en Ayacucho. Tenemos Chongoyape en Lambayeque. Pero estos pequeños centros ceremoniales van quedando rezagados bajo la hegemonía de Chavín, que en el formativo medio tiene el poder. Y el formativo superior tenemos ahí a Paracas, Vigus, Pucará, Salinar, Gallinazo. Pueblos pequeños en la zona norte, por ejemplo, de Salinar, Gallinazo, Pucará en la Sierra Sur de Puno. Pero estos tres formativos, alta civilización, alto nivel de conocimientos, prácticas, ritos, complejidad en su sociedad. Concentrémonos en Chavín de Huántar. Ahí lo tienen, no olviden, denominado también primer desarrollo de horizonte, un primer horizonte. Según John Rowe, es un primer horizonte. ¿Por qué horizonte? Porque es una cultura que se difunde bastante, que se contagia y propaga por lugares como la costa de la Sierra Selva, como Cajamarca, Lambayeque, como la zona de Ayacucho, Ica. En términos de lumbreras, esta es una primera síntesis, fusión de conocimientos, habilidades de los pueblos anteriores. Fíjense esa recreación. Ahí tenemos al Lanzón y estos chavinenses haciendo el ritual respectivo en esas zonas de las salas subterráneas de la construcción del templo Chavín. ¿Dónde se ha localizado? Estamos en Ancash. ¿Ven? Estamos en Ancash, Cordillera Blanca, Valle de Moshna, con Huachexa, muy cerca del río Marañón. Provincia Huari, departamento Ancash. Pero fíjense la expansión que ha tenido, ¿no? Ha llegado por eso Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, por supuesto Ancash, parte de Huánuco, Pasco, Junín, Lima, también parte de Huancavelica, Ayacucho, Ica. Por eso le denominan panandino. Orígenes. Según Tello, Chavín proviene de la selva, de los arahuacos. Para él, los elementos de coca, ayahuasca, serpiente, jaguar indicarían presencia selvática como origen de Chavín. Para Larco Joile, las raíces de Chavín están en la costa, en donde él afirma que Copisnique sería el punto que dio origen a este Chavín, ¿no? Y que después también se propaga para la costa de Ancash en Sechín. Richard Burger manifiesta que esta sociedad chavinense proviene de la costa y luego se ha trasladado a la sierra. Y que, bueno, también tiene contacto nexo con la selva. Richard Burger es conocido por haber manifestado que Chavín ha caído por fenómenos climáticos, ¿no? Fuertes lluvias, como la de fenómeno del Niño. Pero que esta postura ha sido cuestionada por otros arqueólogos. Económicamente, ¿cómo está Chavín? Bueno, fíjense, hay agricultura, la población está cultivando tanto los valles de costa como en sierra, por eso hay frejol, payares, y que la población peregrinaba para llevar esos productos hasta Chavín de Huántar. Imagínense llevando gente sus productos de habas, choclo, papas, peces, mariscos,
llevando coca, ayahuasca, es decir, desde costa, sierra y selva, llevando algo de ofrenda a Chavín de Huántar. Esto indicaría, pues, ¿no?, que hay cultivos en diferentes zonas y que hay un trabajo también de domesticación de llamas. Además, la pesca y los mariscos, todo cómo se sabe. Se sabe eso porque en el templo de Chavín de Huántar, en Ancash, se han encontrado galerías con restos de alimentos, lo cual indicaría que la población ha llevado estos productos. El muyu o Spondylus es un enorme, ¿no?, caracol, una concha, un anaranjado de gran tamaño, del tamaño de una mano muchas veces, pero que se encuentra en los mares del norte, en los mares de Guayaquil, Ecuador, un poco también de Tumbes. Pero recuerden que este muyu gusta del agua caliente, que es lo que se encuentra por esas zonas. Pero en algunos momentos la corriente caliente llega hasta Chimbote, Ancón, Pucusana, tal vez hasta un poco Porica, lo cual indicaría que la corriente marina está aumentando en fuerza. Y eso sabemos, pues va a generar también lluvias y va a traer a estas conchas del Muyu por las zonas de Lima. Para la población era una señal de que se venían las fuertes lluvias. Era una metodología bastante costumbrista por parte de ellos para darse cuenta de cómo está la rigurosidad y hacer un pronóstico del clima. En lo social, en Chavín encontramos una división de clases. Hay sacerdotes gobernando este estado, teniendo privilegios en comida, ventajas de poder, teniendo mejor nivel de ropa, ya que maneja como especialista las técnicas agrícolas, sabe de piedras, conoce de constelaciones y aprovecha su estatus para recibir ofrendas y comida, inclusive para recibir y castigar a aquellos que no cumplen con lo que manda este gobierno. Tan es así que se ha demostrado que hay canibalismo por parte de Chavín. Tenemos al pueblo, artesanos, agricultores, los pescadores, los pastores, de diferentes zonas, de Ayacucho, de Ica, de Lima, de Lambayeque, que debían tributar, debían pagar con alimentos y con mujeres, sus niñas, para satisfacer el poder de Chavín. Por lo tanto, ¿cómo está su organización política? Pues tenemos a sacerdotes astrónomos. Estos supervisan el gobierno, colocan a su gente en diferentes localidades y tenemos que hacen un estado teocrático. ¿Eso qué indica? Que es un aparato de gobierno en el cual quienes tienen el control son los sacerdotes, ya que ellos se atribuyen ser el nexo entre los dioses y la población. Para eso, el gobierno de sacerdote de Chavín hace uso de varios mecanismos, como pueden ser ruidos desde el templo a través del mismo muyu, para soplarlo y generar un sonido muy fuerte. También con figuras de colmillos, como se va a ver en la escultura. También se puede imaginar los sacerdotes de Chavín se colocaban en su rostro, en su cuerpo, en su vestimenta, elementos que causen terror, que hagan ferocidad, que simulen ser felinos. Los dioses que se imponían eran el jaguar, la serpiente, el cóndor, dioses terroríficos, una triada de poder. Los ayus, los pueblos tenían que tributar, pagar, obedecer. Si bien no había ejército en este pueblo chavín, sí hay algunos milicianos que usan la fuerza y el terror causado por el miedo de estos dioses. Ahí lo pueden ver. Esta sería una vestimenta y usanza de los chavinenses para
motivar el terror, para motivar el miedo y así obedecer, ¿no? De la población sumisa, pagando el tributo a los sacerdotes. Culturalmente, ¿qué encontramos? ¿Cuál es la cosmovisión de este pueblo chavín? Fíjense, usaban la cerámica para transmitir su creencia. Fíjense, el color negro, tipo pétreo, lo que está buscando es el miedo, que la población sienta miedo. Se hace figuras con un corte en la arcilla para dejar grabados los dibujos. Esto es la incisión, un raspado en la cerámica, y el color se obtiene porque se dejaba en el horno buen momento, buen rato, para que se prácticamente se carbonice la cerámica. Y dibujaban siempre a sus dioses, el felino, ¿no? El jaguar, los colmillos. En la arquitectura tenemos que hay el templo antiguo, el templo nuevo, en una explanada de este Chavín de Huántar, patios, galerías, salas subterráneas y mucha acústica. ¿Por qué acústica? Para generar un ruido intenso que también genere miedo en la población. Ese sonido podría parecer un rugido de jaguar. En las galerías se han encontrado restos de alimentos y de huesos de humanos, señal de que se practicó el canibalismo. Estos especialistas sacerdotes tenían buen control de la astronomía, dominaban muy bien su espacio. Recordemos que está muy cerca de la Cordillera Blanca, una zona alta, despejada, para poder visualizar las estrellas y también visualizar la parte del oriente y la parte del occidente. Fíjense, otra vez una recreación en los rituales de esta gente. Fíjense, ¿no? Que se colocaban como las cabezas clava, como los felinos, son feroces, hacían seguramente ruidos fuertes, intensos en el gran patio, y que la población después deje sus ofrendas, comida, mujeres, seres para ser sacrificados, mucha carne de alpaca y llamas. En la escultura se puede apreciar nuevamente su cosmovisión. Este es el lanzón, es una piedra muy compacta, muy dura, trabajada con incisión, donde se puede ver como si fuera un sacerdote y nuevamente con la figura de jaguar. ¿Ven? Son diseños siempre de animales, zoomorfos. Está en el fondo del templo antiguo. Por ahí podía circular sangre, chorrear sangre en una ceremonia muy vistosa. Fíjense las cabezas clavas, también los colmillos, ¿no? Fíjense, fauces de felino. Estas piedras eran colocadas, ¿no? Con esta que se incrustaba en la pared y quedaba ahí como un guardián. Había una gran cantidad de cabezas clavas. Lamentablemente muchas se perdieron por aluviones. Fíjense la estela Raimondi, es una piedra también muy bien trabajada y que la encontró Raimondi justamente en la casa de un pastor, Timoteo Espinosa. Pero fíjense lo que representa, Dios de los báculos, bastones. Cada mano sostiene un bastón. Por la parte de arriba se ve que sobresalen serpientes. Hay garras y colmillos. Siempre ferocidad, buscando que la población sienta miedo y que cumpla con lo que manda el gobierno de sacerdotes. ¿Qué pasó con Chavín? Chavín ha caído, pero la postura de Lumbreras es que la población ya no soportó más.
la teocracia chavinense, ya que perdía alimentos a sus familiares y ha comenzado a haber una protesta, una rebelión contra el gobierno chavinense, hasta que éste ha caído. Al caer Chavín, los pueblos se liberan, pierden el miedo, saben que han vencido, y por eso los pueblos van tomando otros dioses, van asumiendo otras costumbres. Y tenemos a Vicus, que hace metalurgia, tenemos a Pucará, que tiene después sus divinidades del catequil, ¿no? Tenemos también a los Paracas, que vamos a verlo. Paracas, descubierto por Tello. Fíjense, ¿no? En la zona de la costa de Ica, litoral. Y tenemos acá la imagen de sus divinidades, que también después se va a apreciar en Nazca, ya que Nazca es un descendiente de Paracas. Tello dice, hay dos fases, fase cavernas y fase necrópolis. La fase cavernas serían porque él encontró varias tumbas que son subterráneas, bajo tierra, como copa invertida, donde ahí colocaban las momias, cubiertas por grandes fardos de telas de algodón y lana. Por ejemplo, Tajahuana sería parte de esa zona de cavernas. Y además, durante ese periodo de cavernas, Paracas aún estaba con la creencia chavinense, ya que a través de su iconografía, dibujos, se puede ver que aún creía en los dioses felinos de Chavín. Pero en la fase de Paracas Necrópolis se encuentran tumbas como nichos semisubterráneos. Topará sería una zona de ahí. Y donde la iconografía demuestra que ya Paracas ha roto, ha dejado la influencia chavinense. Se ha liberado ideológicamente para diseñar sus propias divinidades. Miren, parte pues, ¿no? de lo que se ha ido encontrando. Momias muy bien trabajadas por los Paracas, telares excelentemente tejidos. Y estos Paracas, por ejemplo, miren aquí el manto que mencionábamos, con cabellos de humanos, hilo de algodón, piel de murciélago, lana de vicuña, muy bien trabajado, muy denso, mucho de trabajo de hilos, de un bordado especial. Estos mantos son valiosísimos, donde se puede apreciar sus divinidades, ¿no? Ya lo que se va a mostrar como gato lenguado. Eh, estos fardos, recuerden, son de 35 metros de longitud, unas telas impresionantes. En la medicina, Paracas también destaca. Dominaba muy bien los instrumentos. Usaban un cuchillo para abrir el hueso del cráneo en base a piedra de obsidiana. Si sangraba el paciente, pues tenían algodón. Si sufre y siente dolor, pues se le anestesiaba con chicha de jora, con coca y ayahuasca. Y si pensaban sacar algo de la cabeza de ese paciente, usaban los dientes de cachalote como pinzas. Miren, aquí tenemos cráneos de Paracas, donde se ve cómo se ha ido cortando el hueso. Pero además, el hueso se ha ido regenerando. Si se regenera como que se están multiplicando células óseas y que poco a poco se va cerrando ese orificio, es una muestra de que el paciente estaba vivo después de operado. Para que se produzca, miren, esa cerradura, deben haber pasado 5, 10 años después de operado. Señal de que la operación era un éxito. En el orificio se podía cubrir con unas placas de cobre, de oro, de calabaza, pero eran
operaciones muy delicadas y a veces 2 por persona. Recuerden que Tello era médico de carrera y podía estudiar esto con suma tranquilidad. Repasen su bibliografía, muchachos. El compendio de historia, cultura general y de la CEPREUNI. Muy bien.